República, y don Ricardo Lizano, ex embajador de nuestro país en Venezuela. Muchísimas gracias a los dos por estar acá con nosotros. Un tema que, bueno, genera una discusión bastante amplia, una discusión muy importante con lo que se vive en Venezuela y posiciones encontradas en todos los países de Latinoamérica, y nuestro país incluso no Estados Unidos. no es la excepción, y por supuesto sí, los Estados Unidos. Hay una realidad que en este momento marcan las encuestas, tal vez don Ricardo, empezamos con usted, y es hablar sobre la negativa que tiene, según las encuestas, insisto, la posibilidad de que Nicolás Maduro, presidente de este país, gane estas elecciones parlamentarias, e inclusive saber si el resultado fuese ese, si lo aceptaría o no. Bueno, muy buenos días, muy buenos días a todos los espectadores, a todos los televidentes, buenos días a todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Indudablemente, después de la de Argentina, esta es en América Latina la elección más importante en lo que va del año. Si fuera un proceso normal, normal me refiero en términos en los cuales uno asiste a unas elecciones y por más que haya polarización, por más que haya discusión, no hay ningún gobernante advirtiendo, amenazando que si perdemos las elecciones yo voy a las calles junto con los militares, que yo no entregaré, no dice el poder, sino la revolución, y tácticas amedrentadoras que tienen un único propósito, que es amedrentar a la población para que no vote. Digamos, si no fuera por eso, uno asistiría a un proceso normal en el cual todas las encuestas apuntan a un triunfo apabullante de la oposición, tal y como lo han demostrado distintas encuestadoras. Lo que pasa es que estamos en un escenario en el cual la elección no es como la de todos los países, es una elección en la que se eligen 167 diputados por distintas, son 87 circunscripciones electorales, cada una de las cuales tiene una valoración distinta, y entonces se eligen algunos diputados por lista, algunos diputados nominales y algunos diputados de las minorías indígenas. Entonces, en el año 2009, cuando la oposición cometió la torpeza de no participar en elecciones, el entonces presidente Chávez pudo gobernar con una asamblea a su favor, hizo hacer lo que le dio la gana en el Congreso, hizo una modificación electoral mediante la cual el mapa electoral de Venezuela se transformó. Recuerde que Venezuela es un país muy grande, son 23 estados. Se transformó de manera tal que en aquellas zonas que eran reductos electorales favorables al chavismo de entonces y al gobierno ahora, tenían mayor representatividad que aquellos estados o regiones o circunscripciones electorales en los cuales la oposición siempre iba a ser mayoría. Perfecto. Pablo, el parómetro del Instituto Venezolano asegura, o por lo menos dice, que el 60% de los venezolanos piensa que el CNE favorece al tema del oficialismo. ¿Hay garantía de elecciones transparentes este próximo domingo? Sí, porque para agregarle a David, existe un miedo al fraude, ¿verdad? Que se pueda dar. Hay una preocupación, incluso por esos 5 expresidentes estarán por allá vigilando las elecciones. Tal vez tornarnos a ese tema, don Pablo. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver. Hay mucha información que yo diría que hay que juzgarlo por los dueños, digamos, de los medios de comunicación y lo que presentan. Es decir, los medios en Venezuela ya históricamente han demostrado mentir y alterar la realidad de las cosas. Lo cierto es que, vamos a ver, digamos que la gente piense que el CNE no es un organismo objetivo, que está parcializado en favor del chavismo. ¿Por qué, si pensáramos eso, en mayo de este año, en mayo del 2015, la oposición de derecha, el MUD, la Mesa de Unidad Democrática, utilizó al CNE para validar sus elecciones primarias? El CNE estuvo fiscalizando con los captadores de huellas, con todo su sistema tecnológico moderno, cómo la MUD elegía a sus candidatos a diputados para esta
periodo de elecciones Era legislativas. una forma de legitimarse. Entonces, y que después el mismo entonces, presidente disculpe, Chávez es que yo lo dejé hablar a usted. el mismo presidente Chávez dijo después que esos resultados eran falsos. Yo lo dejé hablar a usted, déjeme hablar a mí. Entonces, si usted dice que un organismo es imparcial, que está favoreciendo al chavismo, ¿por qué usted somete su elección interna a ese ente? Porque una cosa son las noticias que salen en los medios y otra lo que el pueblo venezolano vive todos los días, y todos los medio millón, el poquito de gente que fue a votar a esas elecciones primarias de derecha, pero que la derecha lo legitimó con la supervisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué vamos a decir? El CNE puede fiscalizar y es objetivo solo cuando fiscaliza elecciones de derecha, pero cuando fiscaliza las elecciones nacionales se parcializa en favor del chavismo. Uno no puede decir eso. ¿Por qué? Porque nuestro Tribunal Supremo de Elecciones ha fiscalizado elecciones internas de partidos y ha fiscalizado elecciones nacionales. Y yo no voy a decir aquí, no, es que el tribunal favorece a Liberación cuando son nacionales, pero sí lo acepto para una elección interna. Discúlpenme, eso es algo que en ningún país con tradición democrática se puede aceptar. Don Ricardo. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Particularmente la oposición en ese momento recurrió a pedir el auxilio del CNE para evitar precisamente que el chavismo dijera que eran elecciones amañadas o manipuladas, precisamente para eso. Tanto fue así que después el presidente Chávez, el mismo, ya fallecido, dijo que era posible que hubiera votado porque votaron más de 3 millones de personas en aquel momento. Fue una votación más amplia incluso que la de la oposición. Pero si hablamos de transparencia del voto, si hablamos de métodos electorales transparentes, cómo deben, vean ustedes, y aquí le voy a que informe lo que hace el gobierno, lo que permite el Tribunal Supremo Electoral. Esta es la papeleta de la unidad de oposición, y entonces el gobierno se inventa una oposición o un grupo con el mismo nombre y lo pone en el tarjetón a la pura par, ¿verdad? Con el mismo, ahí lo tenemos en pantalla. Ahí lo tiene en pantalla, ¿verdad? Con el mismo, casi con el mismo logo, poniendo a la par, ¿para qué? Para tender a confundir al electorado. No hay forma de que, no se pueda decir que en Venezuela no ha habido durante estos 18 años, es lo normal, lo que sabe cualquier estudiante de ciencias políticas de primer año, el poder desgasta. Aquí y en la China y en toda parte el poder desgasta. El poder no necesariamente cuando usted gobierna toma algunas decisiones que tienen que perjudicar a un sector de la población. Cuando Chávez tuvo su apogeo, Venezuela es un país, asumo que Joven lo sabe, cuyo Producto Interno Bruto depende del 95% de la exportación de petróleo. Cuando Chávez estuvo en su apogeo, el petróleo estaba a $150. Hoy día no llega a 50, y las perspectivas son de que el precio del petróleo siga bajando. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay manera de seguir subsidiando los beneficios, entre comillas, que se le han dado a un sector de la población que uno podría decir que es otra manera de comprar votos. Perfecto. Pablo, además de eso, también le pregunto, ¿por qué no aceptar en Venezuela a la OEA como observador? ¿Qué es lo que sucede con ese tema? Bueno, hay hay una política exterior de Venezuela que ha rechazado, la injerencia de la OEA y le ha dado más fortaleza a instituciones como la CELAC o la UNASUR, que tienen más importancia en esa región, y yo creo que es un tema, muy de soberanía del país. Venezuela quiere darle más importancia a otros. Hay otras elecciones donde Venezuela le ha dado importancia a otros espacios, incluso internacionales, como el Centro Carter. El Centro Carter ha evaluado que nadie va a sospechar que el Centro Carter es chavista. El Centro Carter ya se fue. Ha evaluado elecciones en Venezuela, y lo que quiero decir es que es un tema de la política que decide Venezuela, ¿verdad? Es una forma de sancionar, es una forma de decir, no reconocemos a la OEA no tiene, y yo creo que es la política que Nicolás Maduro ha impulsado. Cuando usted en estos momentos ni siquiera sabe en América Latina cuándo se reúne la OEA, es un organismo que ha quedado muy supeditado a lo que decía la CELAC. Cuando hay cumbre de la CELAC, todos los medios están ahí.
porque Venezuela le ha apostado, junto con un grupo de países, a bajarle el perfil a la OEA y a subírselo a otros organismos más latinoamericanos como la CELAC o como la UNASUR, y eso se refleja, por supuesto, en la supervisación de las elecciones. Otros países como Panamá, como Colombia, como Costa Rica, pueden seguir queriendo levantarle el perfil a la OEA, tienen todo su derecho, pero yo creo que estamos ante un tema de soberanía. Además, Venezuela tiene la política, igual voy muy soberana, que es que ellos no tienen observadores internacionales. A mí me ha tocado ir a las elecciones parlamentarias de Venezuela y ellos lo que tienen son acompañantes internacionales, porque ellos dicen, ese tema de observar es como alguien que está arriba, que está viendo nuestro proceso. Nosotros tenemos la soberanía para generar nuestras elecciones, para respetar nuestros procesos democráticos. Nosotros tenemos acompañantes internacionales. La cultura electoral venezolana es una de las cosas más interesantes. En este momento hay millones de venezolanos que están esperando el domingo ir a un proceso sumamente serio, sumamente responsable, con un montón de mecanismos verificados, con un sistema de los más modernos que pueda haber en el mundo, y yo creo que ellos son conscientes del gran reto que tienen en estas elecciones. Don Ricardo. En primer lugar, vamos a ver, si algún país puede dar testimonio de lo que es admitir observadores electorales, es Costa Rica. Aquí en todas las elecciones hemos admitido observadores de toda parte del mundo, la OEA, delegados internacionales del Parlamento Europeo. Así que cuando las cosas son transparentes, no hay necesidad de invocar soberanías falsas para decir que alguien venga a vigilar. No se trata de vigilar, se trata de que la gente vea y comparta de que es un proceso natural, de que es un proceso transparente, realizado en un ambiente de armonía y de transparencia que no existe en Venezuela. No es igual ir a una manifestación de un partido político y tener al frente a una banda de amenazante, disparando incluso, como hicieron en unas manifestaciones en Carabobo, o agrediendo física y verbalmente, que participar en una manifestación como lo hacemos en nuestro país en cualquier circunstancia, ¿verdad? Para empezar, eso se requiere. Segundo, no es igual tener elecciones cuando hay dirigentes como Leopoldo López encarcelados por manifestaciones, por haber respaldado manifestaciones como las que aquí hacen muchas veces dirigentes sindicales. Fue lo mismo. Por esa misma razón hay gente que está y que no es el único dirigente que está encarcelado. Entonces, las elecciones no son solamente ir a votar, se requiere un ambiente democrático, un ambiente de oxigenación que facilite la participación del electorado, que no intimide y que no utilice recursos que tiene el Estado para tratar de orientar o forzar votaciones en zonas determinadas. Perfecto, don Ricardo, don Pablo, muchísimas gracias. Los vamos a invitar a posterior de las elecciones también, y con más tiempo, porque realmente se hace muy corto acá este espacio. Así que bueno, ya con nosotros está nuestro compañero también, Eric Fallas, que nos tiene pues hoy un invitado también, y vamos a estar hablando del tema de cine en estos últimos minutos.